Y arrancamos este programa como más nos gusta, con buena compañía. Está con nosotros un científico, un neurocientífico reconocido internacionalmente y que además es un gran amigo de la casa. Es un gran amigo de la casa y nos va a estar hablando de la memoria y de la conciencia. Así que le damos un fuerte aplauso a Rodrigo Kian Quiroga. Bienvenido, Rodrigo. Rodrigo, hola. Muy bienvenido, qué gusto tenerte. Rodrigo, queremos saber toda tu trayectoria y que nos cuentes tus últimas investigaciones, pero antes vamos a empezar quizás por uno de los eventos que te hicieron muy famoso, tu trabajo sobre la neurona de Jennifer Aniston. Ya sabía que de Jennifer. Sí, cómo no, por supuesto. Empecemos por ahí, después nos contás cómo siguió todo. Bueno, estos son experimentos que yo empecé haciendo en California, en UCLA, Los Ángeles, y son experimentos que se hacen en pacientes que tienen epilepsia, que no pueden ser curados con medicación y entonces son candidatos a una cirugía. Y la idea es extraerle el área que empieza las crisis epilépticas para tratar de curarlos. Entonces, antes de hacer eso, a estos pacientes muchas veces se le ponen electrodos adentro del cerebro para tratar de saber exactamente de dónde vienen las crisis. Y a partir de eso tenemos registros de neuronas adentro de un cerebro humano. Entonces, los experimentos que yo empecé a hacer cuando arranqué con estas investigaciones fue simplemente mostrarle fotos. Yo iba con mi computadora, abría la computadora, mostraba distintas fotos y veía si alguna de las neuronas que yo registraba respondía a alguna de las fotos que yo mostraba. Claro. Y yo, sorpresa, un día me encuentro una neurona que empieza a responder a cualquier foto de Jennifer Aniston. Le muestro cualquier cosa, la neurona calladita, le muestro una foto de Jennifer Aniston y la neurona responde. Responde quiere decir que empieza su actividad, dispara, algo así. Dispara, o sea, una neurona dispara. Técnicamente se llama potenciales de acción y la neurona estaba callada, no hacía nada. Cada vez que le mostraba la foto de Jennifer Aniston, la neurona empezaba a disparar muy fuerte. Le mostraba una foto de cualquier otra persona, la neurona quedaba callada, y le mostraba cualquier otra foto de Jennifer Aniston y la neurona respondía. Y bueno, y ahí quedó la neurona de Jennifer Aniston. ¿Y cómo siguieron las investigaciones después y qué implicancia tiene esto de poder entender, poder ver que hay neuronas que codifican para personas sin importar si están vistas de perfil, de frente, en Friends o en otra película? Si te lo pones a pensar, o sea, es bastante interesante desde el punto de vista neurocientífico, porque de repente encontramos una neurona que le muestre lo que le muestre, o sea, que esté relacionada con Jennifer Aniston, la neurona responde. Y así como encontré esa, después encontré otra que respondía a Halle Berry, otra que respondió a Oprah Winfrey. O sea, teníamos distintas neuronas para distintas personas, de hecho, distintos conceptos. Claro. Entonces, el primer gran hallazgo, o sea, el primer gran hallazgo científico, más allá de Jennifer Aniston y todo esto, el chiste de que es ella o que no es ella, es que hay neuronas en el cerebro que responden a conceptos. Y eso es algo que no se había encontrado antes. Y además para eso vos tuviste que desarrollar técnicas nuevas porque no es fácil medir. Las neuronas son microscópicas. ¿Cómo medís si se enciende una neurona entre las millones de neuronas de las que estaba rodeada? ¿No? Vos tuviste que hacer un desarrollo matemático también al respecto. Sí, bueno, eso es. Yo venía de matemática. O sea, yo estudié física acá en la UBA, después hice un doctorado en matemática aplicada en Alemania y arranqué con neurociencia. Entonces, el problema que había es exactamente lo que decís, se llama el problema de la fiesta de cóctel. Entonces, vos imaginate que acá somos 50 personas en el estudio, pones un micrófono y hay alguien que está como escuchando las conversaciones y diciendo, ahora habló Andrés, ahora habló María Eugenia, ahora habló Rodrigo. Entonces, hay alguien que está diciendo quién habla a cada momento. Claro. Entonces, lo primero que yo hice fue desarrollar un algoritmo matemático, porque vos pones un electrón en el cerebro y no ves una neurona, no escuchás una neurona, escuchás muchas. Entonces, el algoritmo matemático lo que te hace es discriminar cuál neurona es cuál. Y a partir de que haces eso, puedes empezar a ver neuronas, que son las más interesantes, que en general suelen estar calladas, no disparan nunca. Pero cuando le mostrás la foto correcta, empiezan a disparar. Y eso es justamente lo que yo hice. Entonces yo encontré ese algoritmo que podían ver neuronas que nunca nadie vio antes, y bueno, una de estas disparaba a Jennifer Aniston y a estos conceptos. Y contanos esta anécdota de que una neurona disparaba a vos, a Rodrigo. Sí, bueno, la más importante es la que disparó a mí, más que Jennifer Aniston, por lejos. Eso no es porque yo sea más importante que Jennifer Aniston, pero científicamente sí. Porque la paciente con la que encontré la neurona de Jennifer Aniston, la conocía a Jennifer Aniston hacía mucho tiempo. Entonces yo digo, bueno, después de tantos años, se generó una neurona en el cerebro de este paciente que responde a Jennifer Aniston. Pero lo interesante es que la paciente a mí no me conocía de antes. Entonces yo voy, me presento, empiezo a hacer experimentos y de repente al día encuentro una neurona que responde a mí. Responde a cualquier foto mía, responde a mi nombre, si lo escribo, si digo mi nombre, que son cosas distintas, porque una cosa, escribir es algo visual, decir el nombre es algo auditivo.
Y entonces, de ahí lo interesante, ¿no? Porque decís, bueno, pero esta neurona no estaba antes, porque la paciente no me conocía a mí. Entonces quiere decir que hay mucha plasticidad, lo que se llama plasticidad. Pero, quiere decir que esto se puede generar muy rápido. ¿No estaba la neurona o la neurona no estaba conectada de la forma en que está conectada ahora? No respondía a mí. Claro. O sea, No la neurona respondía a vos. existía. Había una neurona que por ahí estaba haciendo otra cosa o estaba libre. O sea, estaba como libre para poder codificar un concepto nuevo. Bueno, uno de los conceptos nuevos fui yo. Entonces esa neurona, de un día para otro, o quizás de un minuto para otro, no sé qué tan rápido, de repente empieza a responder a mí. Es un ejemplo extremo de plasticidad sináptica en el cerebro. Exactamente. Porque ocurrió muy rápido. Y esto es bastante arriba, ¿no? En la línea de procesamiento neuronal. Sí. O sea, vos hay diagramas en neurociencia que son muy conocidos de un señor norteamericano que se llama David Van Essen, que muestra todas las áreas y cómo se conectan. Y están las áreas, por ejemplo, de la visión, está la retina, después tenés el tálamo, tenés la corteza primaria y esto. Y cada área va mandando la información al área más arriba. Y el área donde yo encontré estas neuronas, se llama hipocampo, está arriba de todo. O sea, está arriba de todo. O sea, quiere decir que lo que yo encuentro es el resultado de un montón de procesos que pasan en el cerebro para llegar a una representación muy abstracta y muy de conceptos. ¿En qué está trabajando tu grupo ahora a partir de eso? Bueno, si te lo tengo que poner, o sea, fácil, sencillo, o sea, yo el otro día justamente lo pensaba, o sea, yo lo veo como que son 3 etapas de la investigación. O sea, esto ya lo descubrí lo de Jennifer Aniston es hace 15 años ya. Entonces, la primera etapa fue mostrar clarito que hay neuronas en el cerebro humano que responden a conceptos. Entonces, olvídate que Jennifer Aniston, qué divertido, pero Jennifer Aniston es un concepto, Halle Berry es un concepto. Claro. Tengo otra que respondió a Maradona. A Maradona, acá en el hospital de... en el Cruce. O sea, estamos trabajando con el grupo de Silvia Cochen, que es la jefa de epilepsia. Que estuvo en la Liga de la Ciencia. ¿Estuvo acá? Sí, estuvo hablando de epilepsia. Es una muy amiga, Silvia Cochen, y bueno, en el Hospital del Cruce encontramos, o sea, tengo la neurona de Spinetta, o sea, tenemos ya neuronas de... Claro. O sea, gente que yo ya no conozco porque fue hace muchos años, pero los chicos me dicen, no, este es un cantante nuevo. Pero Spinetta sí, Spinetta lo conozco. Y estamos haciendo estos experimentos acá, o sea, en parte por eso estoy acá en Argentina, porque tenemos pacientes, entonces Silvia tiene su equipo y yo vengo y tratamos de colaborar. Entonces, la primera etapa, volviendo a tu pregunta, fue decir, bueno, hay neuronas que responden a conceptos. Por muchas historias sabemos que el área específica donde encontramos estas neuronas es un área que es clave para la memoria. Si no tenés esta área que se llama hipocampo, quedás amnésico, o sea, no podés volver a formar recuerdos. Y entonces yo empecé especulando de que estas neuronas representan conceptos porque justamente tendemos a recordar conceptos y a olvidar los detalles. Y si suena medio borgiano, no es coincidencia, eso se lo tomé prestado a Borges, es muy de un cuento de Borges llamado Funes el Memorioso, de que si te empezás a acordar de todo, no puedes pensar. No puedes abstraer. No puedes abstraer, porque exactamente. Es saber olvidar. Abstraer es dejar de lado detalles, eso lo dijo Borges. Claro. Bueno, entonces, de ahí viene la primera etapa, decir, bueno, tenemos neuronas que representan conceptos, que están en un área que es clave para la memoria. ¿Y por qué? Y bueno, porque tendemos a recordar conceptos y a olvidar detalles. Bárbaro. La etapa número 2 fue decir, bueno, si estas neuronas están involucradas en memoria, vamos a probarlo. A mí como físico me gusta eso, me gusta pensar un experimento para darme cuenta que me equivoqué o para reafirmar lo que yo creo. Entonces empezamos a hacer experimentos para ver si estas neuronas realmente están involucradas en memoria. Y así como encontré una neurona que respondía a mí, y yo sabía que el paciente me conoció hace un día más o menos, empezamos a generar experimentos, empezamos a generar memorias nuevas, a hacer experimentos para generar nuevas memorias. Y oh sorpresa, encontramos que a partir del momento que generamos una memoria, enseguida la neurona o alguna neurona empezaba a responder a la nueva memoria. Así, o sea, es una cosa de un segundo. Entonces eso a mí me llevó a entender, bueno, tiene que ser así, porque a veces generamos memorias de cosas que pasan muy rápido. O sea, por ejemplo, si yo veo pasar la cara de un conocido, ahora que por ahí se va por la puerta y yo digo, pero está mi amigo, y fue una cosa de un segundo, y puedo generar una memoria que por ahí me acuerdo hasta el día que me muera. Entonces, la segunda etapa fue mostrar cómo estas neuronas codifican memorias nuevas. Y eso fue muy interesante porque nos empieza a explicar cómo se codifican las memorias de nuestras experiencias pasadas. La tercera etapa, que es muy nueva, o sea, la primera vez que publiqué esto fue hace menos de medio año, es empezar a hilar un poco más fino porque hasta ahora nadie encontró estas neuronas en animales. ¿En animales? No existen. Ah. Entonces, mucha gente probó en monos. O sea, sobre todo después del descubrimiento, ¿no? Claro. O sea, lo bueno de que haya sido tan famoso es que mucha gente lo trató de encontrar y bueno, vamos a buscarlas en monos. Claro. No existen. Mucha gente probó en ratas,
cosas parecidas no existen. Entonces, lo que a mí me está interesando en estos días, que la tercera etapa, la cual, o sea, son los experimentos que estamos haciendo ahora, de hecho, en el Hospital El Cruce, en 2 semanas tenemos un paciente haciendo esto, es tratar de ver exactamente cómo el ser humano codifica memorias de una manera totalmente distinta a cualquier otro animal. Y eso es interesante porque yo creo, y acá especulo, pero es lo que yo me juego en estos días, es que esta es la clave, yo creo, de la inteligencia humana y del pensamiento humano. Que tenemos una representación explícita en neuronas de conceptos, de abstracciones, que los monos, las ratas y cualquier otro animal no tiene. Qué interesante. Estoy Tengo que sostener la mandíbula. Yo quería saber un poquito más de conciencia. O sea, Sí. la última pregunta, ¿me dejás? Te dejo. Bueno, porque hablamos de memoria y a Andrés y a mí, obviamente, nos flashea mucho y sé que a vos también. ¿Qué nos dice esto sobre la conciencia? ¿Vamos a poder entender los mecanismos neuronales de la conciencia? O sea, yo creo que la conciencia ya la estamos contestando. O sea, yo creo que hay experimentos o hay evidencia muy fuerte que está empezando a explicar cómo funciona la conciencia. De mucha gente, no de mi laboratorio, estoy hablando de distintos grupos que están explicando distintos aspectos de la conciencia. Uno de los problemas que tenemos con conciencia es que metemos en la misma bolsa muchos procesos distintos. Entonces, yo te explico un poquito de lo que a mí me compete, que son estas neuronas de Jennifer y todo esto. La conciencia, o sea, por ejemplo, podés decir conciencia, tengo conciencia de estar viéndote, sé quién sos, o sea, eso se llama visual awareness en inglés. Tengo conciencia de mí mismo, sé que estoy acá parado hablándoles a ustedes. Pero la conciencia tiene distintos aspectos. Una cosa es reconocerte y saber quién sos y poder poner un nombre, decir, sí, esa es María Eugenia. Y otra cosa es traer memorias relacionadas a vos. O sea, me acuerdo cuando alguna vez hicimos una entrevista hace muchos años en Tech TV, de Andrés me acuerdo infinidad de charlas y cafés en Exactas, discutiendo, filosofando también bastante. Entonces yo creo que cuando vos traés las memorias, o sea, se genera como una conciencia mucho más rica. Es lo que llamo conciencia más contextual de memoria, que es distinto a reconocer a una persona. Yo creo que las neuronas que les estoy contando, estas de Jennifer Aniston de conceptos, están involucradas en ese proceso. Es traer memorias al consciente. Entonces yo creo que en gran parte estamos empezando a contestar las preguntas. Ya dejó de ser el cuco de la filosofía de que la conciencia, como decían a mí no me acuerdo si fue Spinoza o Leibniz, creo que fue Leibniz. Leibniz decía que era como un gran molino de viento, que si pudiéramos entrar adentro y miráramos todos los mecanismos, no entenderíamos cómo funciona. Bueno, yo creo que ya estamos empezando a entenderla. Bueno, Increíble. fascinante la verdad, Rodrigo. Espero que vuelvas pronto y nos sigas contando sobre estas investigaciones que estás haciendo, que son tan pero tan interesantes para el científico, pero también me imagino yo para cualquier persona que no es especializada, porque la transmitís con un lenguaje, la verdad, muy accesible y es fascinante. Así que muchísimas gracias. Gracias por invitarme, fue un placer verlos de nuevo. Gracias, Gustazo. Rodrigo. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina.